Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, segundo domingo del tiempo ordinario, y seguimos pidiendo por nuestra patria, por el Perú, por una situación crítica, difícil que atravesamos, pero que siempre encomendándonos a Dios, estas circunstancias van a pasar. Esas manifestaciones sociales que escuchamos por la noticia, sí, pasarán. Y se trata de guardar entonces poco a poco el sentido del orden, ¿no? Del respeto de unos a otros. ¿Qué nos dice Jesús hoy día en el Evangelio? Pues el Evangelio se tiñe de la persona de Juan el Bautista, quien nos hace ver que hay una preexistencia de Dios respecto de él, que ahora ve y dice: Él va delante de mí porque Él existía antes que yo. Una preexistencia de un Dios que lo único que viene a darnos es vida en abundancia. Juan dice desde el inicio: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase que acabamos de escuchar es la misma que el sacerdote en la Eucaristía, después de la paz, toma la hostia consagrada, la muestra al pueblo diciendo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la misma frase de Juan el Bautista respecto de Jesús. Jesús se presenta a Israel, Jesús se presenta a Juan para ser bautizado, y es en ese contexto que Juan lo ve y dice: Él es el Cordero. Él quita el pecado, no yo. Yo no quito ningún pecado, porque recordemos que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión, no de salvación. Entonces Juan refiere bien a la persona de Jesús diciendo: Él sí quita el pecado, yo no. Al decir que Él quita el pecado, nos señala que ha llegado la plenitud de los tiempos en el cual lo que Él anunciaba en ese camino de preparación, ha llegado el momento en que está entre nosotros. Y su bautismo en adelante será un bautismo ya de salvación. Las promesas mesiánicas se cumplen en Jesús. Y Juan lo advierte así: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. La figura del Cordero es la figura del Inmaculado, de aquel que entrega su vida, de aquel que se inmola por nosotros. Sin embargo, Juan aumenta algo más. Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Les dije al inicio, la preexistencia. Pero va adelante, va por delante. Dios ya existía, siempre fue. Va por delante, dice: existía antes que yo. Cuando María hace la visita a su prima Isabel, Isabel está encinta de Juan. Y cuando María saluda a Isabel, inmediatamente, dice Juan Bautista, en el vientre de su madre comienza a saltar.
entendiendo de que Juan, ¿no?, en ese salto de gozo, de alegría en el vientre materno, entiende que al lado tiene a Jesús, al Mesías. Y entendiendo que también Juan no es enviado por sí mismo, sino Juan es enviado por Dios. Entonces, no es más el enviado que el que envía. Y en este caso el que envía es Dios. Por eso él hace referencia a que existía antes que yo. Lo único que hace Juan es ser instrumento en las manos de Dios y poner parte de su ser, de su personalidad, de su trabajo, de su misión, al servicio del reino. Continúa diciéndonos Juan algo en el detalle del agua. Su bautismo de él es con agua, que incita un cambio radical de vida, de cambio, de catarsis. Pero este Cordero de Dios viene con Espíritu Santo. Esta es la diferencia sustancial entre Juan y Jesús. El que viene con Espíritu Santo es el que su bautismo es un bautismo que salva, que redime, que nos otorga el cielo. No el bautismo de Juan, que simplemente es un cambio de vida, ¿no? Hacer una revisión de vida y cambiar ese comportamiento. Pero el de Jesús es y atraviesa más allá del comportamiento del ser humano, que es la parte interior de una naturaleza caída por el pecado, pero que se restablece a través del santo bautismo. Y solo el Espíritu Santo puede reestructurar a la persona en su completa totalidad. Y es lo que trata de decir Juan. Él trae Espíritu Santo. Y Juan añade el detalle de la paloma. Yo vi, él es testigo ocular, fiel, yo vi que el Espíritu Santo en forma de paloma se posaba sobre él. El testimonio de Juan es verídico, en cuanto que el Espíritu garantiza el poder, sí, es el poder que Dios tiene para transformar nuestra vida. El Espíritu Santo que santifica, el Espíritu Santo que nos lanza esa dimensión sobrenatural a través del bautismo. A eso se hace referencia en este Evangelio. Yo lo vi, dice, que el Espíritu se posaba sobre él en forma de paloma. Entonces el Espíritu garante de lo que Dios hará entre nosotros. Con ese Espíritu Dios puede perdonar pecados, puede sanar enfermos, puede expulsar demonios. El Espíritu es la fuerza entonces curativa, redentora, liberadora de Dios. Por lo tanto, entonces, el testimonio de Juan es un testimonio veraz. Y añade al final, Él es el Hijo de Dios. Por supuesto, la divinidad, ¿no? Porque no solamente hablamos de la persona Jesús, sino del Hijo de Dios, que es Dios. Y al final del Evangelio hace una profesión de fe diciendo que Él es el Hijo de Dios. No hay mejor persona que Juan, que hace referencia definitivamente a la divinidad de Dios, de Jesús. Es el Cordero que quita el pecado y al final termina diciendo, es el Hijo de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.